Me van a atacar por decir esto, pero es lo que hacemos en el laboratorio. Cogemos células de alguien de 92 años y las rejuvenecemos hasta los veintitantos. ¿Por qué? ¿Por qué te atacarían por eso? Porque en Internet la gente coge un clip y dice, Sinclair afirma que todos podemos volver a tener 20 años. A ti también te pasa, ¿no? Sacan un fragmento y lo convierten en una tontería, completamente fuera de contexto. Yo solo digo que podemos coger células humanas, células de la piel, y devolverlas a los 25 años. Todos mis alumnos saben hacerlo. De hecho, si tuvieras estos genes o SK en tu garaje, podrías hacer este experimento. No es nada difícil revertir el envejecimiento. La cuestión es cómo convertir eso en un fármaco seguro. Y esa ha sido la parte difícil durante los últimos 10 años. No. Sinclair no está diciendo que podamos coger a una persona de 92 años y devolverla a los 25. Ojalá. Está hablando de células humanas, concretamente de células de la piel. Pero aún así, lo que dice es bastante bestia. En su laboratorio cogen células de personas mayores y consiguen devolverlas biológicamente a un estado mucho más joven. Así que cuando Sinclair dice que revertir el envejecimiento no es difícil, se refiere a eso. A hacerlo con células en el laboratorio. Dentro de una persona la cosa cambia bastante. Uno de los primeros problemas es decidir qué merece la pena probar, porque las posibilidades son prácticamente infinitas. En este caso están trabajando con alrededor de 1 billón de moléculas posibles, es decir, 1 millón de millones. Evidentemente no pueden probarlas una por una. Por eso utilizan inteligencia artificial. Más adelante te cuento el caso real de un chico de 19 años del propio laboratorio de Sinclair que usando la IA resolvió en semanas lo que su equipo llevaba años persiguiendo. Pero antes de llegar ahí, hay que entender lo que ya están haciendo ahora. Este embudo empieza con 1 billón de moléculas y hay que acabar reduciéndolas a una sola. ¿Cómo lo hacemos? No buscamos 1 billón de moléculas una por una en el laboratorio. Eso llevaría cientos o incluso miles de años tratándose de 1 billón de moléculas, aunque usáramos robots y tuviéramos un montón de doctorandos. Así que lo hacemos por ordenador. Usamos muchísima capacidad de cálculo y probamos cómo encaja cada una de esas moléculas con las enzimas, cuyo funcionamiento ahora entendemos mucho mejor, gracias a que Google DeepMind resolvió el problema de determinar la estructura de nuestras 20.000 proteínas. Requiere una enorme capacidad de cálculo, pero al final, un par de meses después, tenemos no tengo 200 dedos, pero sí 200 moléculas que ahora podemos probar en el laboratorio en unas pocas semanas. De hecho, la semana que viene probaremos esas 200 con células humanas. Y también usamos inteligencia artificial para saber si esas células pasan de tener 92 años a tener 20. Podemos saberlo con solo mirarlas, gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no ha encontrado la píldora de la juventud, pero ha hecho algo casi igual de importante: decirnos por dónde merece la pena empezar. Probar, descartar, ver qué funciona, qué es tóxico y qué podría acabar convirtiéndose en un medicamento. La IA no da la respuesta, pero sí les quita de encima una cantidad enorme de trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué intentan conseguir exactamente? Para entender por qué esto importa, hay que entender cómo ve Sinclair el envejecimiento. David Sinclair lleva décadas investigando este problema en Harvard. Su idea central es bastante sencilla. Una célula vieja no siempre está muerta. Muchas siguen ahí, vivas. El problema es que ya no funcionan igual de bien. Con el tiempo empiezan a perder parte de las instrucciones que les dicen cómo debe funcionar. La hipótesis de Sinclair es que esa información no se ha perdido del todo y que parte de ella sigue dentro de la célula. Por eso, trabaja con 3 genes conocidos como OSK, que permiten reprogramarla parcialmente y hacer que recupere características de un estado más joven. Pero hay un límite. No quieres borrar la identidad de esa célula. Quieres que una neurona siga siendo una neurona. No convertirla en otra cosa, sino conseguir que funcione mejor. En animales, este enfoque ya empieza a dar resultados. Sinclair habla, por ejemplo, de experimentos en los que los nervios dañados vuelven a crecer y se recuperan funciones en la retina y en otros tejidos. Es decir, el objetivo no es solo alargar la vida, es recuperar funciones que el envejecimiento había ido deteriorando. Y si todo esto te parece ciencia ficción, hay una parte de esta historia que para mí es todavía más impresionante.
y le encargué esa tarea. Le dije, ¿puedes revisar las bases de datos de todo el mundo, analizar todos los datos que existen? Estamos hablando de exabytes de información y comprobar si mi predicción es correcta o al menos si encuentras pruebas que la respalden. 2 semanas después volvió y todo el equipo, bueno, no todo el equipo, pero sí otras 5 personas estaban sonriendo. David, tenemos algo que enseñarte. Vale, venid a mi despacho. Nos sentamos y me lo enseñan en la pantalla. Creo que hemos encontrado la prueba definitiva de lo que plantea tu teoría. Usó la inteligencia artificial para procesar todos esos datos. Y la respuesta fue, sí, probablemente tenga razón. Y esto lo hizo un chico de 19 años recién salido del instituto. Algo que todo el sector, todos esos profesores y todos esos señores tan distinguidos no habían conseguido resolver hasta ahora. En este caso, la inteligencia artificial ya no está buscando un posible medicamento, está ayudando a responder una pregunta científica. Sinclair cree que una célula conserva parte de la información que tenía cuando era joven. La cuestión es demostrar si esa información sigue ahí y encontrar pruebas de ello. El problema es que hablamos de cantidades inmensas de datos biológicos, tantos que un equipo podría tardar años en revisarlos. Ese estudiante utilizó inteligencia artificial para peinar esos datos y en 2 semanas encontró una señal que el equipo consideró muy importante. Eso no demuestra que Sinclair tenga razón, pero sí demuestra que la inteligencia artificial puede encontrar patrones que a un equipo humano le costaría muchísimo más descubrir. Y una cosa es encontrar una pista, otra muy distinta es demostrar que tienes razón. Y eso lleva tiempo. Hay que hacer experimentos, repetirlos y ver si otros laboratorios obtienen lo mismo. Pero la inteligencia artificial puede acelerar muchas de estas etapas. Puede analizar montañas de datos en busca de patrones que a un equipo le llevaría muchísimo más tiempo detectar. Puede ayudar a decidir qué merece la pena probar. Incluso puede ayudar a analizar imágenes de las propias células y detectar cambios que serían casi imposibles de apreciar a simple vista. Aunque todo esto está muy bien en células en animales, pero la pregunta importante es, ¿hay alguien intentando hacer algo parecido ya en personas? Sí. Según cuenta Sinclair, ya hay personas participando en un ensayo en el que introducen estos genes en el ojo. Han empezado por ahí por una razón bastante sencilla. El ojo está relativamente aislado. Es mucho más fácil controlar lo que ocurre ahí que intentar rejuvenecer medio cuerpo de golpe. Sinclair dice que el ensayo avanza según lo previsto y que por ahora no tiene nada malo que comunicar. Y hasta ahí. No ha dicho que esas personas hayan recuperado la visión. Y no ha dicho que hayan rejuvenecido. Todavía no tenemos esos resultados. Porque una cosa es rejuvenecer células en una placa y otra hacerlo de forma segura dentro de una persona. Si reprogramas demasiado una célula, puede hacer perder su identidad. Puede empezar a comportarse como no debe. Y aparece una palabra que asusta un poco: tumores. Sinclair asegura que en experimentos prolongados con ratones no observaron el aumento de tumores que temían. Incluso dice que los ratones tratados tuvieron menos. Buen dato, pero siguen siendo ratones. Si alguna vez consiguen demostrar que esto funciona de forma segura en personas, entonces la historia deja de ser solo sobre piel, músculos y visión, porque Sinclair lleva la idea hasta el cerebro. No sabemos mucho en cuanto a los humanos, pero ¿hay algún indicio de que mejore la función cognitiva en ratones? Sí, puedo afirmar sin ninguna duda que otros laboratorios, y también el nuestro, han demostrado que cuando rejuveneces el cerebro de un ratón, aprende mejor. Incluso tenemos algunos indicios, y vamos a publicar estos resultados de que los recuerdos perdidos pueden volver. Vaya. Así que creo que los pacientes con Alzheimer siguen conservando sus recuerdos. El problema es que no pueden acceder a ellos. Y creo que algún día podremos revertir el Alzheimer rejuveneciendo el cerebro. Y que, aplicando ese mismo enfoque a todo el cuerpo, podremos curar enfermedades que hoy son incurables. No me jodas. Bueno, los jóvenes no tienen Alzheimer. ¿Por qué? Porque su cuerpo puede hacer frente al problema. Un cuerpo joven tiene la capacidad de repararse, así que mi enfoque es rejuvenecer el cuerpo y dejar que se cure por sí solo, en todos los sentidos. Esta es probablemente la parte más espectacular de toda la entrevista, y también donde más cuidado hay que tener, porque Sinclair mezcla cosas que ya han observado con otras que todavía son hipótesis. Una cosa es lo que ya dice que han visto en ratones, que al rejuvenecer el cerebro esos animales mejoran su capacidad de aprendizaje,
Y otra cosa son esos indicios de que algunos recuerdos que parecían perdidos podrían recuperarse. Eso es muy potente, pero a día de hoy todavía no está revisado por pares. Es decir, aún falta pasar el filtro de otros científicos. Y luego está la parte más ambiciosa de todas. La idea de que algún día rejuvenecer el cerebro pueda servir para tratar enfermedades como el Alzheimer. Hoy eso todavía no es una terapia. Pero si ese camino funciona, aunque sea solo en parte, estaríamos hablando de algo enorme. Ya hemos visto células humanas que pueden volver biológicamente a estados mucho más jóvenes. Hemos visto animales en los que la reprogramación parcial ha permitido recuperar algunas funciones. Y según Sinclair ya hay un primer ensayo en seres humanos. Mientras tanto, la inteligencia artificial está acelerando algo fundamental: decidir qué merece la pena probar. Y esto es importante porque no hace falta que mañana aparezca una IA con la cura del envejecimiento. Con que nos ayude a encontrar las mejores pistas ya cambia muchísimo el ritmo de la ciencia. Antes el problema era tener demasiadas posibilidades y no saber por dónde empezar. Ahora el problema puede acabar siendo el contrario: tener más cosas prometedoras que comprobar de las que somos capaces de probar. Y ese, sinceramente, es un problema bastante mejor. Así que no. Hoy no podemos coger a una persona de 92 años y devolverla a los 25. Eso no existe. Pero lo que sí existe ya es bastante importante. En un laboratorio, Sinclair asegura que puede rejuvenecer células humanas aisladas. En animales, la reprogramación parcial ha permitido recuperar algunas funciones, y según él ya hay un primer ensayo en personas. No estamos hablando todavía de vivir 150 años. Si algún día eso llega, sería una revolución. Pero quizá el primer cambio importante sea otro: llegar a los 80, seguir teniendo 80, pero conservar músculos, visión o incluso algunas funciones del cerebro mucho más parecidas a las que tenías con 25. Por eso cambiaría algo mucho más concreto que el número de años que vivimos. Cambiaría lo que significa hacerse mayor.